Capítulo 1. El silencio que cambió el mundo. El que domina las palabras, no solo habla, construye imperios invisibles. Todo comenzó en el silencio. No en una sala de conferencias. No sobre un escenario, ni frente a una multitud. No con un discurso, ni una presentación. Todo comenzó con la capacidad de escuchar el mundo sin hablar. Con la atención feroz del que no interrumpe. Con la presencia imponente del que sabe que la palabra es un privilegio, no un juguete. Porque la comunicación no nace de la lengua, nace del alma. Y durante siglos, los más grandes del mundo no fueron los más ruidosos, fueron los más claros. Los que podían convertir una simple mirada en un pacto. Un gesto en una guerra ganada. Una frase en una revolución. Piensa en Abraham Lincoln. No era un hombre de voz estridente, pero cada palabra que elegía era como un martillo sobre el hierro ardiendo del destino. Piensa en Martin Luther King. No gritaba, pero su mensaje partió montañas de odio con la firmeza de un río. Piensa en Churchill, cuyo lenguaje salvó a una nación cuando las bombas ya habían hecho pedazos la esperanza. Esto no va de hablar más. Esto va de hablar mejor. De entender que cada palabra es una inversión o una deuda. Que cada conversación es una oportunidad de esculpir tu mundo, o destruirlo sin darte cuenta. Y por eso, en esta hora, no te voy a enseñar técnicas vacías. No vas a recibir trucos baratos ni frases mágicas. Vas a reconfigurar la forma en la que entiendes el arte de comunicar. Porque es un arte, sí. Pero también es una guerra. Una danza. Una alquimia. Una llave maestra. Y tú la vas a empuñar. Mira a tu alrededor. La historia no recuerda a los que sabían mucho y callaban. Recuerda a los que sabían cómo decirlo. A los que usaron sus palabras como lanzas, como puentes, como antorchas. Andrew Carnegie era un inmigrante pobre que llegó a América sin nada. Pero tenía algo más poderoso que el capital, tenía presencia. Sabía hablar con la intensidad de quien había sentido el frío de la miseria y la necesidad de hacerse entender, no para agradar, sino para avanzar. Walt Disney no vendía dibujos. Vendía visiones. Vendía sueños que todavía no existían, pero que al escucharlo, parecían inevitables. No convencía con datos, convencía con emoción. Con una voz que te hacía sentir que lo imposible solo necesitaba un poco más de fe. Ese es el poder que vas a despertar. La habilidad de comunicar no es una herramienta profesional. Es una arma existencial. Es el músculo del alma. Cuando sabes hablar, sabes liderar. Cuando sabes escuchar, sabes leer el corazón humano. Cuando sabes pausar antes de responder, controlas tu destino. Y hoy, el mundo está lleno de ruido. Palabras huecas, frases copiadas, conversaciones donde nadie se escucha realmente. Una selva de máscaras y de filtros, donde el que sabe comunicar con verdad se vuelve un faro. Una anomalía. Una amenaza o una leyenda. Y ahí entras tú. No importa si has tenido miedo de hablar. Si alguna vez tartamudeaste frente a un jefe, o te quedaste en blanco en una reunión. No importa si te sudaron las manos antes de levantar la voz. Eso no define tu capacidad. Eso solo confirma que tienes una batalla pendiente. Y toda batalla pendiente es una invitación a crecer. El primer paso no es mejorar tu voz. Es limpiar tu mente. Porque la voz arrastra lo que cargas por dentro. Si hay inseguridad, tu tono temblará. Si hay dudas, tus palabras se esconderán. Si hay rabia, se convertirán en espadas descontroladas. Así que escucha. La comunicación comienza con una decisión. La decisión de convertirte en el arquitecto de tu propia narrativa. De no dejar que hablen por ti, de no aceptar que otros definan tu intención, de no ser esclavo del silencio ni del ruido. Tú decides si tu voz será eco. O será origen. ¿Quieres comunicar con fuerza? Entonces construye una mentalidad que lo permita. Una mente clara habla con claridad. Una mente firme se expresa con firmeza. Y una mente libre, libre de culpas, de miedos, de cadenas invisibles, esa mente no solo habla, declara. Declara lo que será. Declara lo que no tolera. Declara la verdad aunque tiemble. Y eso, querido oyente, no se compra con cursos.
Se entrena con presencia. Con integridad. Con cada conversación diaria, incluso las pequeñas. Porque si no puedes hablar con poder en lo cotidiano, jamás podrás hacerlo en lo trascendente. ¿Sabes por qué muchos no logran conectar? Porque hablan para impresionar, no para transformar. Porque repiten frases de libros sin haberlas vivido. Porque buscan sonar inteligentes, en lugar de sonar auténticos. Y la autenticidad, esa es la joya más rara en estos tiempos. La gente no necesita más oradores. Necesita más humanos capaces de decir: esto soy. Esto creo. Esto siento. ¿Y si logras eso? Si logras hablar con el corazón firme y el alma encendida. No necesitarás gritar. El mundo te va a escuchar igual. En los próximos capítulos, vamos a tallar tu lenguaje desde la raíz. Vamos a entrenar tu presencia, tu claridad, tu intención. Pero este primer paso es el más brutal. Aceptar que lo que comunicas es lo que eres. Y lo que eres, puedes elevarlo. Porque como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y dueño de ti mismo no serás, hasta que domines tu voz. No la voz que todos oyen, sino la voz que tú mismo escuchas cuando te hablas. Esa, que susurra cuando te sientes pequeño. Esa, que tiembla cuando vas a decir tu verdad. Esa, que te sabotea cuando estás a punto de brillar. Hoy, esa voz se enfrenta a ti. Y tú, no vas a retroceder. Porque no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas dado play. Estás listo. Listo para convertirte en alguien imposible de ignorar. No por volumen, sino por verdad. No por gritar más fuerte, sino por hablar más claro. Y eso, comienza ahora. Capítulo 2. La mente que moldea las palabras. La calidad de tus palabras no comienza en la boca, comienza mucho antes, en los rincones más profundos de tu mente, en esos lugares donde se construyen las creencias que definen cada frase, cada gesto, cada silencio, cada elección que haces al enfrentarte al mundo. Y si alguna vez te preguntaste por qué hay personas que, sin esfuerzo aparente, logran conectar, convencer y conmover con tan solo abrir la boca, mientras otras se sienten ignoradas incluso cuando gritan, la respuesta no está en la voz, ni en el vocabulario, ni en la elocuencia forzada que enseñan los manuales, sino en la forma en que esas personas piensan. Porque antes de hablar, ya estás comunicando con tu forma de ver la vida. La mente es el epicentro de toda comunicación, el laboratorio invisible donde se fragua lo que luego será pronunciado, y por eso no basta con mejorar lo que dices si no transformas lo que piensas. Puedes aprender técnicas, puedes estudiar oratoria, puedes practicar gestos frente al espejo, pero si tu mente sigue repitiendo los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas narrativas internas de carencia, de inseguridad, de no soy suficiente, entonces tus palabras nunca tendrán el peso, la energía ni la verdad que arrastra a otros a escucharte de verdad. Henry Ford, uno de los grandes constructores del siglo XX, no solo revolucionó la industria automotriz, revolucionó la manera en que una idea, bien comunicada, puede cambiar para siempre la realidad. Él decía: tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, tienes razón. Esa frase no es una simple motivación barata. Es una advertencia brutal: tu mente determina el alcance de tu voz. Si crees que nadie te va a escuchar, hablarás como quien no merece ser escuchado. Si crees que lo que tienes que decir no es valioso, tu tono será el de quien pide perdón por existir. Pero si decides reconfigurar tu mentalidad, si decides pensar con convicción, con enfoque, con una visión sólida de quién eres y qué estás aportando al mundo, entonces incluso en silencio, la gente te va a sentir. Una mente enfocada convierte una conversación en una espada. Una mente dispersa convierte una presentación en un desastre. Una mente poderosa no necesita gritar para hacerse notar. Y una mente débil, aunque tenga el micrófono más caro, terminará hablando sin que nadie escuche. Mira a los grandes líderes de la historia. No hablaban desde el ego, hablaban desde una mente entrenada para observar, para escuchar, para elegir las palabras con el peso de la responsabilidad, no con la ligereza de la improvisación emocional. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y durante todo ese tiempo, lejos de alimentar rencores, se dedicó a dominar su mente. Cuando salió, no gritó venganza, habló de perdón.
No porque fuera débil, sino porque su mente se había fortalecido a un nivel que le permitía elegir el mensaje que el mundo necesitaba, no el que su dolor pedía. Esa es la diferencia entre reaccionar y comunicar. Quien reacciona, responde desde la emoción del momento, desde el caos mental. Quien comunica, responde desde la conciencia, desde el propósito, desde una mente alineada con lo que quiere crear. Y para lograr eso, necesitas disciplina mental. No es magia. Es práctica. Es observación. Es decisión. Pregúntate ahora mismo, ¿qué creencias están moldeando mi forma de hablar? ¿Cuántas veces he callado por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces he hablado demasiado, solo para llenar el vacío de no saber quién soy? ¿Cuántas veces he usado palabras para complacer, para encajar, para protegerme, en lugar de para construir una verdad? La mente comunicadora no es la mente del que siempre tiene algo que decir. Es la mente del que sabe cuándo hablar, cómo hablar, y sobre todo, por qué hablar. Esa mente se entrena. Esa mente se elige. No nace contigo, pero puede nacer de ti, si estás dispuesto a enfrentar los espejos que duelen, a mirar con honestidad lo que piensas de ti mismo cuando nadie te aplaude, cuando nadie te valida, cuando solo queda tu conciencia y tu reflejo. Porque antes de convencer al mundo, necesitas convencerte a ti. No desde la arrogancia, sino desde la certeza. Esa certeza de que tus ideas, tus emociones, tu experiencia, tu visión, tienen un valor que merece ser compartido. No para recibir aprobación, sino para aportar impacto. No para demostrar que vales, sino porque sabes que ya vales, y por eso eliges compartirlo. Y aquí está el secreto más poderoso: cuando tu mente está clara, tus palabras se vuelven inevitables. Ya no necesitas memorizar discursos, ni copiar frases de otros, ni preocuparte por cada reacción. Porque no hablas desde el miedo, hablas desde la verdad. Y la verdad, aunque incomode, aunque desafíe, aunque provoque, tiene una fuerza que ningún algoritmo, ningún filtro y ningún adorno puede igualar. ¿Quieres mejorar tu comunicación? Entonces no empieces hablando. Empieza pensando. Piensa mejor. Piensa con propósito. Piensa con estructura. Piensa con responsabilidad. Porque todo lo que sale de tu boca es una manifestación directa de lo que habita en tu mente. Y si quieres cambiar tus resultados, empieza por cambiar tus pensamientos. Si quieres cambiar cómo el mundo te escucha, empieza por cambiar cómo te hablas a ti mismo. Si quieres impactar con tus palabras, primero impacta en tu conciencia. Edison, antes de iluminar al mundo, tuvo que iluminar su propia mente con una visión que nadie más entendía. Porque el pensamiento es el inicio de toda gran comunicación. Y una mente iluminada, una mente entrenada, una mente enfocada, se convierte en una fuente inagotable de palabras que no solo informan, sino que transforman. No es suficiente con saber qué decir. Necesitas saber desde dónde lo estás diciendo. Y si ese desde dónde está lleno de verdad, de coraje, de claridad. Entonces, mi amigo, mi amiga, el mundo no podrá hacer otra cosa que escucharte. Capítulo 3. Claridad, la espada invisible. La mayoría de las personas no fallan en la comunicación por falta de palabras, sino por falta de dirección. Hablan, sí, pero sin un norte. Responden, pero no saben por qué. Comentan, opinan, participan, pero si les preguntas qué querían realmente transmitir, cuál era la intención detrás de su mensaje, te responderán con evasivas, con confusión, con explicaciones posteriores. La claridad no es un lujo para los comunicadores, es la base absoluta. Si no tienes claridad, estás arrojando flechas al vacío. Estás hablando desde el impulso, no desde la inteligencia. Estás reaccionando al entorno, en lugar de dirigirlo. La claridad es la espada invisible que corta la niebla en cada conversación, la fuerza que da forma a tus ideas, la estructura interna que sostiene tus argumentos sin necesidad de gritar. Porque cuando una persona habla con claridad, el mundo se detiene. No porque sea espectacular, sino porque se siente inevitable. No estás adivinando lo que dice. No estás interpretando. No estás tratando de descifrar su mensaje como un acertijo. Lo estás recibiendo como una corriente directa, nítida, precisa. Y en un mundo saturado de voces, el que habla con claridad domina sin violencia. Piénsalo.
En cada gran momento de la historia humana, las palabras que quedaron no fueron las más largas ni las más adornadas. Fueron las más claras. Y Have a Dream. 4 palabras, una visión innegociable. Libertad o muerte. 2 opciones, 0 confusión. La imaginación lo es todo. Un principio, una declaración, un destino. Porque la claridad no necesita volumen, necesita intención. No necesita adornos, necesita convicción. Pero, ¿de dónde nace la claridad? No nace de saber mucho. Nace de saber qué es lo esencial. El comunicador poderoso no es el que dice todo lo que sabe. Es el que sabe qué no decir, qué filtrar, qué destilar. Es el que puede tomar una idea compleja y convertirla en una frase que golpea como un puño. Y eso requiere un trabajo interno brutal. Requiere que te sientes contigo mismo antes de hablar con otros. Que te preguntes, una y otra vez, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero que sienta la otra persona? ¿Qué quiero dejar grabado en su memoria? Porque si no sabes responder esas preguntas, tus palabras no tendrán raíces. Imagina que vas a una reunión importante. Sabes que tienes que intervenir, que debes compartir tu visión, pero llegas cargado de ideas dispersas, de emociones cruzadas, de presión externa. Y abres la boca sin claridad. Lo que digas será un reflejo de ese caos interno. Y lo más peligroso es que no te van a dar una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Así que necesitas dominar esta habilidad con la seriedad de un cirujano que está a punto de operar a corazón abierto. Tus palabras son herramientas delicadas. No las uses sin haberlas afilado antes con la claridad de propósito. La claridad también es un acto de respeto. Cuando hablas sin claridad, estás dejando que el otro haga el trabajo por ti. Que interprete, que complete, que traduzca tu mensaje. Pero cuando hablas con claridad, estás asumiendo la responsabilidad completa de tu comunicación. Estás diciendo, esto es lo que quiero que entiendas, esto es lo que quiero que sientas, esto es lo que quiero que recuerdes. Y ese tipo de lenguaje, el que asume la responsabilidad completa del mensaje, genera confianza instantánea. Porque transmite orden mental. Transmite coherencia. Transmite madurez. Elon Musk, más allá de la tecnología, ha revolucionado industrias enteras por una razón fundamental, su capacidad de simplificar lo imposible. Cuando habla, no llena el espacio con tecnicismos innecesarios. Toma ideas futuristas y las convierte en metas concretas, específicas, medibles. Habla con una estructura que cualquier persona, incluso sin conocimiento técnico, puede seguir. Y eso, en un mundo de complejidad, es poder puro. Mucha gente se esconde detrás de frases complejas para aparentar inteligencia. Pero la verdadera inteligencia se demuestra cuando puedes explicar lo difícil de forma sencilla, sin perder profundidad. No estás dumbing down. Estás elevando el mensaje a su forma más pura. Y esa pureza, esa nitidez, es lo que la gente recuerda. Nadie recuerda discursos enredados. Recuerdan frases que son puentes. Palabras que funcionan como mapas. Mensajes que pueden repetir a otros porque fueron entregados con precisión quirúrgica. Ahora escucha con atención. Tú no puedes aspirar a liderar, a inspirar, a vender, a influenciar, si no puedes pensar con claridad antes de hablar. Y pensar con claridad no es un don. Es una disciplina. Es sentarte con tus ideas y ordenarlas antes de lanzarlas al aire. Es preguntarte si tu mensaje tiene una estructura lógica, emocional y funcional. Es tener el coraje de eliminar lo innecesario. Porque el ego quiere decirlo todo. Pero la maestría sabe que menos es más, siempre que lo poco sea lo exacto. Recuerda esto cada vez que prepares una intervención, una conversación difícil, una entrevista, una presentación. Si no tienes claro lo que quieres transmitir, mejor guarda silencio. Porque un silencio intencional comunica más que un discurso improvisado y vacío. Pero si ya hiciste el trabajo interno, si ya limpiaste tu mente, si ya ordenaste tus ideas como un general ordena sus tropas antes de entrar en batalla, entonces habla. Y habla con la certeza de quien no necesita repetir para ser recordado. La claridad no es una técnica. Es una forma de vivir. Es un filtro que debes aplicar a todo lo que piensas, haces y dices. ¿Esta idea es útil? ¿Esta frase es necesaria?
Esta historia tiene sentido para quien me escucha, no solo para mí. Porque si no eres capaz de adaptar tu mensaje a quien tienes delante, entonces no estás comunicando. Estás hablando solo. Y cuando logres esta claridad, cuando la conviertas en tu estándar, vas a notar cómo cambia todo. Las reuniones se acortan, las ventas se cierran, los conflictos se resuelven, las relaciones se profundizan. Porque ya no estás transmitiendo ruido. Estás proyectando intención. Y eso, en esta era de distracción crónica, es una ventaja competitiva brutal. Así que repítelo como un mantra: si no hay claridad, no hay comunicación. Si no hay claridad, no hay impacto. Si no hay claridad, tus palabras serán olvidadas, incluso si son correctas. Pero si hay claridad, puedes cambiar el rumbo de una vida con una sola frase. Capítulo 4. Visión, la voz que mira hacia adelante. La diferencia entre alguien que simplemente habla y alguien que comunica con impacto real y duradero no está en la voz, ni en la velocidad, ni en el vocabulario. Está en la visión. La verdadera comunicación no trata solo de lo que está ocurriendo aquí y ahora, sino de lo que aún no ha ocurrido. De lo que puede ser, de lo que debe ser, de lo que aún no existe pero puede construirse. Y solo los que tienen visión pueden hablar de esa manera. Porque no estás simplemente describiendo el mundo, lo estás moldeando con tus palabras. Cuando un líder habla con visión, las personas lo siguen no porque todo esté claro hoy, sino porque pueden ver un mañana posible a través de sus ojos. Pueden imaginar lo invisible, pueden anticipar el futuro como si ya fuera presente. Y esa es la fuerza más poderosa de un comunicador: hacer visible lo que aún no ha nacido, dar forma con su voz a una realidad que solo existe en su mente, pero que puede contagiar a otros, que puede reclutar corazones, que puede mover a la acción sin necesidad de imponer. Piensa en Steve Jobs. Él no vendía tecnología. Vendía una visión de simplicidad, de estética, de revolución. Sus palabras no eran técnicas, eran magnéticas. Porque cada vez que hablaba, lo hacía desde un lugar que conectaba con algo más grande que el producto. No decía simplemente que hacía su compañía. Decía porque lo hacía. Hablaba de cambiar el mundo, de romper las normas, de hacer historia. Y por eso, Apple no se convirtió en una marca. Se convirtió en un movimiento. Eso es lo que hace un comunicador con visión: transforma lo ordinario en inevitable. Pero para comunicar con visión, primero necesitas tenerla tú. Y eso exige algo que muchos evitan: el trabajo de imaginar con profundidad, de construir en tu mente un futuro más grande que tu presente, de proyectar tus palabras hacia lo que quieres crear, no solo hacia lo que ya existe. Porque si tus conversaciones solo giran en torno a lo que ya ha pasado, a lo que no puedes cambiar, a lo que te hicieron o a lo que no salió bien, estás atrapado en un bucle de pasado. Y el pasado no moviliza. Solo la visión lo hace. La visión le da dirección a tu voz. Le da un marco a tus argumentos. Le da una arquitectura a tu mensaje. Es lo que permite que otros no solo entiendan lo que dices, sino que sientan hacia dónde vas. Y si logras que sientan hacia dónde vas, es probable que quieran ir contigo. Ahora bien, tener visión no es solo pensar en grande. Es pensar con propósito. No se trata de soñar por soñar, sino de hablar desde un deseo profundo de transformar algo real. Y cuando esa intención es genuina, se siente. Se nota en la forma en que hablas. En la energía que emites. En el ritmo de tus palabras. En la calma con la que describes lo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Pero eso también requiere valentía. Porque hablar con visión te expone. Te obliga a mostrar tu creencia en cosas que aún no existen, a arriesgar tu credibilidad, a declarar en voz alta lo que otros solo se atreven a pensar en silencio. Y ahí es donde muchos se frenan. Porque quieren comunicar lo seguro, lo que ya está validado, lo que nadie puede cuestionar. Pero esa no es la voz que transforma. La voz que transforma se atreve a ser la primera en señalar un nuevo camino. A veces fallará. A veces será criticada. A veces será incomprendida. Pero también será recordada. Porque la historia no guarda espacio para los que hablaron solo de lo que era. Guarda espacio para los que imaginaron lo que podía ser. Thomas Edison, antes de inventar la bombilla, tuvo que convencer a un mundo entero de que la luz podía venir de otro lugar. Su visión no era solo técnica, era poética,
era práctica, era política. Hablaba de iluminar hogares, de cambiar la forma en que la humanidad vivía la noche. Y cada vez que hablaba, lo hacía como si la bombilla ya existiera. Eso es visión. No ver para creer, sino creer para ver. En el terreno de la comunicación diaria, esto se traduce en cómo presentas una idea en una reunión, cómo hablas de un proyecto, cómo enfrentas un conflicto. Si todo lo que haces es reaccionar a lo que está frente a ti, nunca lideras. Solo sobrevives. Pero si hablas con perspectiva, si pones tus palabras al servicio de una idea mayor, si contextualizas cada mensaje dentro de una historia más grande, entonces tu comunicación deja de ser funcional y se convierte en inspiradora. Una persona con visión no necesita tener todas las respuestas. Necesita tener claridad sobre la dirección. No necesitas saber cómo lo vas a lograr. Necesitas saber que es posible, que vale la pena, que está alineado con algo más profundo. Y si logras transmitir eso, incluso con dudas, incluso con obstáculos, la gente no solo te va a escuchar. Te va a seguir. Por eso, cuando prepares una intervención, no pienses solo en lo que quieres decir. Piensa en lo que quieres proyectar. Piensa en la emoción que quieres sembrar. Piensa en el futuro que estás invocando con tu mensaje. Porque hablar sin visión es como construir sin planos. Puedes hacerlo, pero difícilmente va a sostenerse. En cambio, cuando hablas con visión, cada palabra es un ladrillo que edifica algo más grande que tú. Y aquí está la gran verdad. El mundo no necesita más voces que repitan lo que ya está dicho. Necesita voces que se atrevan a hablar de lo que aún no se ha construido. Necesita personas que digan, esto es lo que veo, esto es lo que creo, esto es lo que vamos a crear. Esa voz, aunque empiece sola, aunque sea débil al principio, aunque tiemble, será la semilla de un cambio real. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu visión? ¿Para qué hablas? ¿Hacia dónde quieres llevar a los que te escuchan? ¿Qué historia más grande sostiene tus palabras? Porque si no tienes visión, tu comunicación será plana, reactiva, superficial. Pero si la tienes, cada palabra que digas se convertirá en una puerta hacia algo más alto, más amplio, más profundo. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas convencer. Tu visión hablará por ti. Capítulo 5. Propósito. El motor silencioso de toda conversación verdadera. Antes de cada palabra, antes de cada gesto, antes de cada presentación, cada reunión, cada argumento que formulas para convencer a alguien o incluso para convencerte a ti mismo, existe una fuerza más profunda que lo sostiene todo, el propósito. El propósito es la raíz de la comunicación auténtica, la razón silenciosa que da forma y dirección a lo que estás diciendo. Y, sin embargo, es lo que más se olvida. Porque en un mundo que valora la velocidad, la respuesta rápida, la réplica brillante y la presencia constante, pocos se detienen a preguntarse lo esencial. ¿Para qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es el fin último de esta conversación? ¿Qué estoy tratando de construir realmente con mis palabras? El propósito no es una idea romántica. Es una necesidad estructural. Cuando hablas sin propósito, tu comunicación es débil, difusa, insegura, incluso si suena bien. Puedes dominar el lenguaje, puedes tener una voz agradable, puedes parecer inteligente, pero si lo que dices no nace de un propósito interno claro, se nota. Se nota en la falta de consistencia. Se nota en la incoherencia entre lo que dices y lo que haces. Se nota en la desconexión emocional con tu audiencia. Porque las personas no son tontas, pueden detectar, casi instintivamente, cuando alguien habla por hablar y cuando alguien habla porque tiene una misión interna que lo mueve. Tener propósito al comunicar es tener una brújula en medio del ruido. Es saber que tu mensaje no está al servicio del ego, ni del aplauso, ni de la autoafirmación, sino de una causa más grande que tú. Y eso cambia completamente el juego. Porque ya no estás tratando de impresionar, estás tratando de impactar. Ya no estás buscando validación, estás buscando transformación. Y cuando te posicionas desde ahí, la calidad de tus palabras cambia. La energía con la que hablas cambia. La postura corporal con la que te expresas, cambia. Porque estás alineado. Y esa alineación se siente. Piénsalo, los grandes oradores de la historia no fueron necesariamente los más elocuentes, sino los más conectados con su propósito. Gandhi no gritaba,
pero su propósito era tan inquebrantable, tan cargado de coherencia y coraje, que cada palabra suya tenía el peso de una montaña. Su comunicación no se basaba en volumen, sino en verdad. Y esa verdad venía de saber, con absoluta claridad, para qué hablaba. Hablaba por la libertad, por la dignidad, por la paz. No por su ego. No por su fama. Hablaba porque no podía no hablar. Porque su propósito era más grande que su miedo. Y eso es lo que tú necesitas cultivar si quieres llevar tus habilidades de comunicación a un nivel superior, un propósito tan claro, tan visceral, tan íntimamente integrado en tu identidad, que cada vez que hablas, lo haces desde ese fuego. No se trata de tener un propósito bonito que suena bien en redes sociales o que impresiona en una entrevista. Se trata de encontrar aquello que realmente te mueve. De descubrir cuál es la intención que da sentido a lo que comunicas, no solo en tus momentos clave, sino en cada interacción diaria. Porque todo lo que dices comunica quién eres. Y si no sabes quién eres ni para qué hablas, tu mensaje será frágil, aunque esté bien armado. Pero hay una trampa: el propósito no se encuentra una sola vez y ya está. Se descubre, se afina, se reconstruye a medida que creces, se redefine con la experiencia. No es una etiqueta. Es una evolución constante. Y si no te permites hacer ese trabajo interno, si no te cuestionas con valentía, si no te confrontas con tu propia falta de dirección, entonces caerás en el automatismo. Hablarás porque toca. Porque hay que responder. Porque te preguntaron algo. Porque es lo que se espera. Pero no porque tú decidiste hablar desde una razón más elevada. Y créeme, cuando uno habla sin propósito, se cansa más. Porque cada conversación se convierte en una actuación. Cada presentación se vuelve una carga. Cada intercambio es una lucha por mantener una imagen que ni siquiera representa tu verdad. En cambio, cuando comunicas desde tu propósito, todo fluye diferente. Tienes más energía. Tienes más presencia. Tienes más impacto. No porque seas perfecto, sino porque eres real. El propósito también actúa como filtro. Te permite decidir qué decir y qué no. Te permite cortar lo superficial. Te permite discernir entre oportunidades que parecen grandes y aquellas que realmente están alineadas con tu esencia. Y eso no solo mejora tu comunicación. Mejora tu vida. No necesitas tener un propósito épico para ser un gran comunicador. No hace falta que quieras cambiar el mundo entero. Lo que necesitas es conectar profundamente con tu por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Por qué esa historia te marcó? ¿Por qué esa idea merece ser compartida? Y cuando tienes respuestas sinceras, cuando puedes mirar a los ojos a otro ser humano y hablar desde esa convicción interior, desde esa coherencia íntima que no se puede fingir, entonces, aunque tus palabras sean simples, serán inolvidables. Mira, en cada conversación, hay un momento en el que la otra persona siente si estás ahí por interés, por rutina o por algo más. Ese algo más es lo que te diferencia. Es lo que convierte una charla en una experiencia. Es lo que transforma una explicación en una inspiración. Y esa es tu tarea, convertir cada palabra en una extensión de tu propósito. No como un eslogan, sino como una forma de estar en el mundo. De mirar. De conectar. De servir. Piensa en los mejores momentos de tu vida. Aquellos en los que dijiste algo que realmente tocó a alguien. Aquellos instantes en los que fuiste comprendido, escuchado, abrazado por la reacción de quien te oyó. No fueron casuales. Fueron producto de una conexión entre tu verdad interna y la necesidad externa. Fueron momentos donde el propósito encontró el canal perfecto para manifestarse. Y si quieres que eso ocurra con más frecuencia, tienes que practicarlo. Tienes que vivir desde ahí. Tienes que recordarte cada día que tu comunicación no es solo una herramienta social o profesional, sino una expresión sagrada de lo que tú eres. Por eso, antes de hablar, respira. Silencia el ruido mental. Conecta contigo. Recuerda para qué estás ahí. ¿Qué quieres provocar? ¿Qué quieres elevar? ¿Qué quieres ofrecer? Y si no tienes claridad aún, sé honesto. Calla si es necesario. Pero no te traiciones. Porque el mundo ya está lleno de voces que suenan bien, pero no dicen nada.
Lo que escasea es gente que hable con alma. Que hable con visión. Que hable con propósito. Y si tú decides ser una de esas personas, entonces no solo mejorarás tu comunicación. Elevarás tu vida entera. Capítulo 6. Disciplina. El arte de repetirte hasta convertirte. Hablar bien una vez no es suficiente. Impactar con una conversación puntual no te hace un maestro de la comunicación. Tener un buen discurso, una buena presentación, una intervención inspiradora en una reunión, puede parecer dominio, pero si no hay consistencia, si no hay continuidad, si no hay una práctica deliberada que sostenga tu capacidad expresiva a lo largo del tiempo, entonces lo que tienes no es habilidad, es suerte. Y la suerte puede impresionar una vez, pero nunca construye una reputación. Nunca construye respeto. Nunca construye autoridad real. Disciplina. Esa palabra incómoda que muchos esquivan cuando buscan mejorar sus habilidades sociales, pero que es, en realidad, el cimiento de cualquier excelencia duradera. Porque el dominio no llega cuando sabes qué decir, sino cuando has entrenado tu mente y tu lenguaje lo suficiente como para responder con precisión bajo presión. Cuando tu voz no depende del estado de ánimo, ni del contexto, ni de la validación externa. Cuando te has formado desde dentro, en el silencio, en la práctica constante, en la incomodidad voluntaria. Y eso no es motivación. Eso es disciplina. Disciplina es hablar cuando cuesta. Es escuchar cuando no tienes ganas. Es reformular un mensaje 1000 veces hasta encontrar la forma más clara, más fuerte, más humana de decir lo que quieres decir. Disciplina es estudiar cómo reaccionan los demás. Es revisar lo que salió mal en una conversación, en lugar de justificarte. Es darte cuenta de que cada diálogo, por insignificante que parezca, es una repetición más en tu entrenamiento. Cada vez que hablas, estás reforzando o debilitando un patrón. Estás consolidando una identidad comunicativa o saboteándola por descuido. Y si no prestas atención, si no corriges a tiempo, si no eres tu propio entrenador interno, jamás vas a desarrollar la confianza estable que tienen los grandes comunicadores. Mira a cualquier persona que domina su voz. No hablo de los que hablan mucho, hablo de los que comunican con fuerza. Ellos no llegaron ahí por accidente. Se entrenaron. Se observaron. Se equivocaron, claro, pero no se conformaron. Corrigieron. Se grabaron. Se incomodaron. Estudiaron a los mejores. Hablaron en público incluso cuando su voz temblaba. Expusieron su vulnerabilidad. Y, sobre todo, repitieron. Una y otra vez. Porque entendieron que comunicar bien no es cuestión de inspiración, es cuestión de estructura. Y la estructura se construye con repeticiones disciplinadas, no con momentos brillantes ocasionales. Winston Churchill, por ejemplo, es recordado como uno de los oradores más influyentes del siglo XX, pero lo que pocos saben es que cada discurso que daba estaba escrito, ensayado y ajustado con una meticulosidad obsesiva. No confiaba en la improvisación. Confiaba en la preparación. Porque sabía que en los momentos más críticos, la claridad no nace del caos, nace de la práctica. Y si quieres tener la capacidad de expresarte con firmeza cuando todo a tu alrededor se tambalea, necesitas hacer el trabajo antes. Necesitas ensayar cuando nadie te escucha. Pulir tus ideas cuando nadie te obliga. Disciplinarte incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y sí, es aburrido. Es incómodo. Es lento. Pero es así como se forman los comunicadores sólidos. No los de la emoción efímera, sino los de la influencia real. La disciplina convierte lo que hoy es esfuerzo en algo automático mañana. Hoy te cuesta estructurar tus ideas, pero si lo haces cada día, llegará un momento en el que pensarás con claridad mientras hablas sin esfuerzo. Hoy te cuesta mirar a los ojos al hablar, pero si lo practicas con intención, llegará un momento en el que esa mirada será tu ancla emocional. Hoy sientes que necesitas validar cada palabra que dices, pero si trabajas en ti mismo, llegará un momento en el que hablarás desde una seguridad que no necesita permiso. Eso es lo que hace la disciplina, convierte lo extraordinario en habitual. Pero hay algo más. La disciplina no solo mejora tu forma de comunicar. Te transforma como persona. Porque para ser disciplinado con tus palabras, tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que ver tus errores,
tus zonas oscuras, tus carencias internas. Tienes que aceptar que no sabes tanto como creías. Que improvisas más de lo que deberías. Que te escudas en el humor, en la ironía, en la evasión, para no decir lo que realmente importa. Y solo cuando atraviesas esa incomodidad, cuando te enfrentas a tus patrones automáticos, puedes empezar a reconstruirte desde un nivel más consciente. Por eso, la disciplina no se trata solo de repetir. Se trata de repetir con intención. De repetir con humildad. De repetir con conciencia. Cada conversación es una oportunidad para pulir tu lenguaje, pero también para elevar tu carácter. Porque la forma en la que hablas no solo afecta a los demás. Te afecta a ti. Refuerza la imagen que tienes de ti mismo. Da forma a tu identidad. Construye o destruye tu confianza, según el nivel de atención que pongas en el proceso. Muchos buscan fórmulas rápidas, como sonar más seguros, como hablar en público sin miedo, como tener carisma instantáneo. Pero eso es como querer tener un cuerpo fuerte sin entrenar. Puedes maquillarlo. Puedes disimularlo. Pero tarde o temprano, la verdad se ve. La falta de entrenamiento se nota. Y el que entrenó, el que fue constante, el que hizo el trabajo silencioso cuando nadie miraba, ese siempre se impone. Porque no depende de la suerte. Depende de sí mismo. La disciplina no es algo que tienes o no tienes. Es algo que decides practicar. Todos los días. En lo pequeño. En lo simple. En lo incómodo. Desde cómo respondes a un comentario molesto, hasta cómo estructuras una idea que te cuesta explicar. Desde cómo aceptas una crítica, hasta cómo te das feedback a ti mismo después de una conversación difícil. Cada detalle cuenta. Cada instante suma. Porque el dominio no viene de los grandes momentos. Viene de miles de momentos pequeños, vividos con intención. Así que si de verdad quieres mejorar tu comunicación, deja de buscar el próximo truco y empieza a practicar lo que ya sabes que tienes que hacer. Habla más despacio si sueles atropellarte. Escucha con atención si sueles interrumpir. Escribe tus ideas si tiendes a dispersarte. Grábate. Revísate. Ajustate. Y sobre todo, repite. Una y otra vez. Hasta que lo que hoy requiere esfuerzo, mañana sea parte de ti. Y cuando lo sea, cuando tu comunicación ya no dependa de la emoción del momento, sino de una estructura sólida cultivada con disciplina, entonces serás imparable. Porque no importa dónde estés, quién esté delante o qué esté en juego, sabrás que tienes dentro de ti una herramienta afilada, entrenada y lista. Y esa confianza, esa seguridad que no se compra, ni se finge, solo nace de la disciplina. Capítulo 7. Acción, la palabra hecha movimiento. Hablar bien no es suficiente. Tener claridad no basta. Tener visión, propósito y disciplina es esencial, sí, pero hay un momento en el que todas esas cualidades, por profundas que sean, deben cruzar el umbral entre la preparación y el movimiento. Y ese umbral solo tiene un nombre: acción. Porque una comunicación poderosa no vive en los pensamientos, ni en las intenciones, ni siquiera en los discursos bien elaborados. Vive en el momento en que decides actuar. En el momento en que tu voz, tu presencia, tus palabras, entran en el mundo real y empiezan a generar efecto, cambio, dirección. Hablar sin actuar es soñar con los ojos abiertos. Pero actuar con palabra es lo que construye la historia. La acción es lo que convierte tus ideas en realidades tangibles. Es lo que transforma tu visión en una experiencia para los demás. Porque una idea, por brillante que sea, sigue siendo invisible hasta que alguien tiene el coraje de ponerla en práctica. Y ese alguien, tienes que ser tú. Porque si tú no actúas sobre tu mensaje, entonces nadie lo hará. Y si tus palabras no van respaldadas por movimiento, entonces la gente sentirá que estás vendiendo humo, aunque lo digas con la mejor voz del mundo. La comunicación no es solamente lo que dices, es lo que haces después de decirlo. Una de las razones por las que tantas personas pierden impacto al hablar es porque se han vuelto adictas a planificar, a preparar, a teorizar, pero no ejecutan. Están constantemente esperando el momento ideal para decir lo que piensan, para expresar lo que sienten, para dar una presentación, para tener esa conversación difícil que llevan postergando meses o incluso años. Pero la verdad cruda,
sin adornos, es que el momento ideal no existe. Y mientras esperas, tu mensaje se oxida. Mientras dudas, la oportunidad se desvanece. Mientras callas, otros llenan el vacío con voces que no tienen ni tu profundidad ni tu intención. Y no es culpa de ellos. Es tu falta de acción lo que permite que eso ocurra. Recuerda esto siempre, tus palabras no valen nada si no estás dispuesto a vivirlas. La coherencia es el amplificador más potente de toda comunicación. Puedes hablar durante horas, pero si tu comportamiento no está alineado con lo que dices, las personas te verán como una contradicción con piernas. En cambio, si hablas poco pero actúas con precisión, entonces cada palabra tuya ganará peso, ganará credibilidad, ganará respeto. Porque en un mundo donde todo el mundo habla, el que actúa es el que lidera. El que se mueve es el que inspira. El que toma decisiones es el que marca la diferencia. Mira a los grandes constructores del mundo, los verdaderos transformadores. No se quedaron atrapados en la fase del discurso. Tomaron acción. Carnegie no solo habló de progreso, lo financió, lo diseñó, lo construyó. Disney no solo soñó con mundos imaginarios, fue al terreno, dibujó, fracasó, volvió a empezar, convenció a inversores, firmó contratos, empujó su visión en la realidad física hasta que sus palabras se convirtieron en parques, películas, culturas enteras. Cada uno de ellos entendía que las palabras abren puertas, pero solo la acción las atraviesa. Y no estoy hablando de acción impulsiva, desorganizada o reactiva. Hablo de acción estratégica, alineada con tus valores, sostenida por tu propósito, respaldada por tu visión y llevada a cabo con disciplina. Porque hay muchas personas que actúan sin pensar, que se lanzan sin preparación, y lo único que consiguen es más confusión. Eso tampoco sirve. La acción que realmente tiene impacto es la que nace de una decisión consciente, una voluntad firme y un mensaje interno bien cultivado. Cada vez que tomas la palabra, hay una oportunidad. Una posibilidad de mover la aguja, de cambiar el estado emocional de alguien, de influir en una decisión, de resolver un conflicto, de construir un puente. Pero esa oportunidad solo se materializa si después de hablar, haces algo. Si después de expresar tu visión, das el primer paso. Si después de presentar tu idea, la defiendes con hechos. Porque hablar bien y luego desaparecer es traicionar tu propio mensaje. La acción es el acto final, el aplauso invisible que te das a ti mismo cuando sabes que estás siendo coherente. Que estás siendo real. Y aquí es donde muchos fallan. Hablan del cambio que quieren ver en su equipo, pero no cambian ellos. Hablan de confianza, pero manipulan. Hablan de colaboración, pero no escuchan. Hablan de liderazgo, pero evitan las decisiones difíciles. Porque actuar no siempre es cómodo. A veces es confrontativo. A veces es doloroso. A veces es incómodo. Pero es necesario. Porque el que actúa desde la verdad, aunque pierda comodidad, gana integridad. Y esa integridad es lo que hace que tu comunicación perdure más allá de las palabras. Quiero que lo entiendas con total brutalidad. Si no estás dispuesto a actuar, entonces no hables. Si no vas a hacer lo que dices, entonces es mejor guardar silencio. No por miedo, sino por respeto. Porque cada palabra tuya que no va respaldada por acción es una deuda emocional que le dejas a quien te escuchó. Es una promesa no cumplida. Es una expectativa no resuelta. Y eso, aunque no se diga, genera desconfianza. Poco a poco. Conversación tras conversación. Hasta que la gente deja de creerte. Deja de seguirte. Deja de prestarte atención. Pero si decides actuar, si decides moverte después de hablar, si te conviertes en alguien que no solo expresa, sino que ejecuta, entonces todo cambia. Tu comunicación se vuelve creíble. Tu voz se vuelve dirección. Tu mensaje se convierte en movimiento. Porque estás demostrando que tus palabras no son solo aire, son arquitectura. Son acción convertida en lenguaje. Y ese tipo de comunicación no se olvida. Por eso, la próxima vez que hables, pregúntate, ¿estoy dispuesto a hacer lo que estoy diciendo? ¿Estoy listo para actuar en coherencia con este mensaje? ¿Voy a ser el primero en moverme después de este diálogo? Porque si la respuesta es sí, entonces habla con fuerza. Habla con seguridad. Habla con todo. Pero si la respuesta es no,
tal vez sea mejor esperar. Porque las palabras sin acción no solo son débiles, son peligrosas. Construyen castillos de humo. Alimentan la frustración. Y tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para construir. Para transformar. Para mover. Para actuar. Y si tus palabras no se convierten en pasos, entonces no hay camino. Pero si tus pasos reflejan tus palabras, entonces no hay obstáculo que te detenga. Capítulo 8. Gratitud, la fuerza silenciosa que eleva tu voz. En un mundo donde todo parece girar en torno al rendimiento, a los resultados, a la visibilidad, a la influencia y al impacto inmediato, hay una dimensión de la comunicación que pocos consideran, pero que tiene un poder subterráneo, profundo, innegociable: la gratitud. Y no me refiero a decir gracias por cortesía. Me refiero a una actitud comunicativa que nace desde una comprensión más elevada de tu lugar en el mundo, de lo que has recibido, de lo que estás construyendo, y de la responsabilidad que conlleva expresarte desde ese entendimiento. La gratitud verdadera transforma completamente el tono, el ritmo y la energía de tus palabras. Porque no estás hablando desde la carencia, ni desde el resentimiento, ni desde la necesidad de demostrar nada a nadie. Estás hablando desde una plataforma interna de reconocimiento, de humildad activa, de respeto por el camino recorrido y por las personas que han influido en tu crecimiento. Y esa conciencia, esa conexión con lo que ya tienes, con lo que ya eres, con lo que otros han aportado a tu historia, te da una estabilidad emocional desde la cual tu comunicación se vuelve más humana, más potente, más inolvidable. Las personas que hablan desde la gratitud no suenan forzadas. No buscan impresionar. No necesitan conquistar con agresividad. Comunican con una calma poderosa, con una claridad libre de ansiedad, con una serenidad que no es pasividad, sino una forma de presencia tan firme que no necesita elevar el tono para hacerse sentir. Porque el que agradece no compite con el ego ajeno. No se defiende de todo. No necesita tener la última palabra. El que agradece está en paz, y esa paz se transmite con cada frase que emite. Pero eso no quiere decir que sea débil. La gratitud no es blandura. Es fortaleza interior. Es conciencia de lo que te sostiene. Es una forma de mirar la vida que transforma tu lenguaje en un puente, no en un arma. Porque cuando eres consciente de todo lo que otros han hecho por ti, incluso sin saberlo, incluso desde el dolor, hablas desde un lugar distinto. Ya no ves a tu interlocutor como un obstáculo, sino como un reflejo. Ya no ves el conflicto como una guerra, sino como una oportunidad de comprensión. Y esa madurez se nota. Se siente. Se respeta. Piensa en cómo cambia una conversación cuando entras en ella desde la gratitud. No estás tratando de controlar. Estás intentando conectar. No estás buscando tener razón a toda costa. Estás buscando entender y ser entendido. No estás usando las palabras como escudos, sino como ventanas. Y esa intención se filtra, incluso si no la dices explícitamente. La gente nota cuando hablas desde el corazón, no desde el hambre de aprobación. Además, la gratitud tiene una función estratégica en la comunicación: te da perspectiva. Cuando estás frustrado, cansado, presionado, puedes caer fácilmente en el lenguaje reactivo, en las respuestas sarcásticas, en la crítica automática, en el juicio apresurado. Pero si haces una pausa, si respiras, si te recuerdas todo lo que tienes, todo lo que has aprendido, todo lo que has superado, entonces tu mensaje cambia. No porque minimices lo que ocurre, sino porque lo encuadras desde una conciencia más alta. Y desde ahí, puedes expresar con firmeza sin perder la compostura. Puedes confrontar sin herir. Puedes liderar sin imponer. Puedes corregir sin destruir. Warren Buffett, uno de los hombres más respetados en el mundo empresarial, es también uno de los más admirados por su forma de comunicarse. Su lenguaje no es técnico, ni grandilocuente, ni arrogante. Es simple, transparente y cargado de gratitud. Siempre reconoce el valor de su equipo, de sus socios, de su educación, de su entorno. Y eso lo hace confiable. Porque las personas confían en quienes no se olvidan de lo que los ha llevado hasta donde están. En quienes no creen que llegaron solos. En quienes siguen hablando desde la raíz, aunque estén en la cima. La gratitud también es memoria. Y la memoria es identidad.
Si olvidas lo que has recibido, empiezas a hablar desde el vacío. Desde la exigencia. Desde la ilusión de que todo te pertenece o te corresponde por derecho. Y esa actitud contamina tu lenguaje. Lo llena de soberbia, de cinismo, de desconexión. Pero si recuerdas, si mantienes vivos los nombres, los gestos, los momentos que te formaron, entonces no puedes hablar sin respeto. No puedes expresarte sin considerar el impacto que tus palabras tienen en otros. Porque sabes lo que costó llegar hasta aquí. Y ese conocimiento te hace más cuidadoso, más profundo, más compasivo. Es muy fácil hoy perder la gratitud en medio del ruido. Las redes sociales nos empujan a la comparación constante. A medirnos por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que otros parecen haber logrado más rápido. Y eso intoxica nuestra forma de expresarnos. Nos volvemos agresivos, cínicos, defensivos. Pero cuando recuperas la gratitud, recuperas tu centro. Recuperas tu voz verdadera. Recuperas el tipo de lenguaje que construye relaciones auténticas, no máscaras. Hablar desde la gratitud no es una técnica para caer bien. Es una elección para vivir mejor. Para comunicarte desde un nivel de conciencia más profundo. Para usar tus palabras como ofrendas, no como armas. Y esa forma de hablar, aunque sea firme, aunque sea directa, aunque sea confrontativa cuando hace falta, siempre lleva implícita una dignidad que eleva a quien la escucha. Si realmente quieres mejorar tus habilidades de comunicación, no empieces por lo técnico. Empieza por lo esencial. Y lo esencial es esta verdad simple pero poderosa: tus palabras tienen más poder cuando nacen del reconocimiento. Del agradecimiento por todo lo que te trajo hasta aquí. De la humildad de saber que no lo lograste solo. De la claridad de que tu voz no es un privilegio para dominar, sino un instrumento para servir. Y si haces eso, si integras la gratitud como parte de tu lenguaje diario, no solo comunicarás mejor. Vivirás con más conciencia. Amarás con más profundidad. Escucharás con más presencia. Liderarás con más humanidad. Porque ya no estarás hablando para llenar un vacío, sino para honrar una plenitud. Capítulo 9. Adaptabilidad. El lenguaje del futuro está en movimiento. La persona que no sabe adaptarse, no sabe comunicarse. Puede sonar fuerte, pero es la verdad. Porque comunicar bien no es simplemente hablar bonito o estructurar bien un mensaje, es saber cambiar el enfoque, el tono, la energía y la estrategia según el contexto, según la audiencia, según la emoción del momento. Adaptarse no es rendirse, no es traicionar tu mensaje ni diluir tu verdad. Adaptarse es tener la inteligencia emocional suficiente para comprender que cada entorno necesita un tipo distinto de lenguaje, que cada ser humano percibe la realidad desde un ángulo diferente, y que si quieres ser escuchado, realmente escuchado, no puedes aferrarte a una sola forma de expresarte. El lenguaje más poderoso no es el que se impone, es el que se transforma sin perder su esencia. Vivimos en un mundo de cambios vertiginosos. Lo que era válido ayer, hoy puede parecer anticuado. Las plataformas cambian. Las generaciones cambian. Las referencias culturales cambian. Las sensibilidades sociales cambian. Y si tú insistes en comunicar como si nada de eso ocurriera, vas a perder conexión. Vas a sonar desactualizado. Vas a parecer desconectado de la realidad que vive tu interlocutor. Y esa desconexión es mortal en la comunicación moderna. Porque las personas no escuchan lo que dices, escuchan desde lo que sienten. Y si no te adaptas a cómo se sienten, si no tienes la sensibilidad de ajustar tu mensaje para que pueda ser recibido, entonces por muy buena que sea tu intención, el impacto será cero. Adaptabilidad no es improvisar sin sentido. Es observar. Es escuchar antes de hablar. Es leer el contexto con precisión. Es notar la tensión en el aire y saber cuándo hacer una pausa. Es detectar el cansancio de una audiencia y cambiar el ritmo. Es sentir el dolor oculto detrás de una pregunta desafiante y responder con humanidad, no con dureza. Es entender que tu verdad no debe ser arrojada como una piedra, sino entregada como una llave. Y cada cerradura necesita una forma distinta. Tu trabajo como comunicador es encontrarla. Mira a los grandes líderes que han sabido navegar tormentas. No eran los más rígidos. Eran los más flexibles. No traicionaban sus principios,
pero si ajustaban sus métodos. Abraham Lincoln, por ejemplo, sabía que cada discurso debía adaptarse no solo al momento histórico, sino al ánimo colectivo. En tiempos de guerra, no hablaba desde la victoria, sino desde la compasión. En tiempos de victoria, no hablaba desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Su grandeza comunicativa no estaba en repetir una fórmula, sino en leer cada momento con una precisión quirúrgica y construir un mensaje que respondiera a esa realidad. Y eso es lo que tú necesitas desarrollar, la capacidad de leer la situación emocional, cultural y relacional de tu entorno antes de hablar. Adaptarte no significa decir lo que el otro quiere oír. Significa decir lo que necesita oír, de la forma en que pueda recibirlo. Y eso, a veces, implica renunciar a la forma que más te gusta a ti. A veces implica abandonar tu estilo favorito. A veces implica transformar tu energía, tu velocidad, tu vocabulario. No para parecer otro, sino para que tu mensaje llegue. Porque la verdad, si no puede ser recibida, no transforma. Y si no transforma, no sirve. Tu rol como comunicador no es demostrar que sabes. Es crear puentes. Y esos puentes, si están mal construidos, no se cruzan. No importa lo sólidos que sean tus argumentos si la forma en que los expresas es rígida, insensible o desconectada del entorno. La adaptabilidad es también una forma de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo. Que el otro también tiene una historia. Que tus palabras no viven en el vacío, sino que caen en un terreno emocional que puede estar herido, cansado, saturado o distraído. Y si no estás dispuesto a observar ese terreno antes de sembrar tu mensaje, entonces no estás comunicando, estás hablando solo. La verdadera comunicación empieza cuando dejas de pensar en lo que tú quieres decir y empiezas a pensar en lo que el otro necesita recibir. Y para eso, necesitas adaptarte. La rigidez es enemiga de la conexión. Personas que insisten en imponer un estilo único, que repiten sus frases favoritas sin importar el contexto, que citan ejemplos desconectados del entorno, pierden efectividad. En cambio, quienes fluyen, quienes observan, quienes ajustan su tono según la persona o la sala en la que están, mantienen la atención. No porque sean falsos, sino porque son sensibles. Porque entienden que el lenguaje no es un monólogo, es una danza. Y en esa danza, a veces tú lideras, y a veces sigues el ritmo del otro. No estás aquí para memorizar un libreto. Estás aquí para desarrollar una conciencia comunicativa tan afinada que puedas presentarte con autenticidad sin sonar rígido, que puedas compartir tus ideas sin parecer sordo a las emociones del otro, que puedas decir cosas difíciles sin destruir, que puedas inspirar sin predicar. Y eso solo ocurre cuando practicas la adaptabilidad como una virtud, no como una estrategia de conveniencia. En la práctica, esto significa observar a las personas con las que hablas. Escuchar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Prestar atención a su lenguaje corporal, a sus microexpresiones, a sus pausas, a sus reacciones. Y cuando detectes una barrera, no presiones más fuerte. Ajusta tu forma. Cambia el ritmo. Reformula. Haz espacio para que el otro se sienta seguro. Porque cuando las personas se sienten seguras, bajan la guardia. Y solo ahí puedes entrar con tu mensaje. Solo ahí puedes generar impacto real. Ser adaptable no es un signo de debilidad. Es una muestra de maestría. Es la señal de que tienes el control de ti mismo. De que puedes cambiar de forma sin perder tu centro. De que puedes hablar distintos idiomas sin dejar de ser tú. De que puedes traducir tu esencia en múltiples formas, según el contexto, sin que eso te quite profundidad. La rigidez es para los inseguros. La flexibilidad es para los que se conocen y no necesitan demostrar nada. Así que la próxima vez que vayas a hablar, sea con tu pareja, con tu equipo, con un cliente, con un público, hazte esta pregunta esencial. ¿Estoy ajustando mi mensaje para conectar o simplemente estoy repitiendo lo que me funciona a mí? Porque si solo comunicas desde ti, te estás hablando solo. Pero si te abres a adaptar tu lenguaje a quien tienes delante, entonces tu comunicación se vuelve universal. Traspasa defensas. Abre puertas. Transforma. Y eso es lo que hacen los grandes comunicadores, no cambian su verdad, cambian la forma de entregarla. Capítulo 10. Resiliencia,
comunicar incluso cuando tiembla la voz. Tarde o temprano, vas a fallar. Vas a equivocarte al hablar. Vas a decir algo que no querías decir o que no supiste cómo decir. Vas a enfrentar conversaciones difíciles que saldrán mal, silencios que te dolerán más que cualquier palabra, rechazos que no esperabas, respuestas frías, miradas vacías, interrupciones que te cortan por dentro. Habrá momentos en los que, después de hablar, te quedarás pensando en todo lo que debiste haber dicho, en todo lo que no supiste expresar, en todo lo que se perdió en la distancia entre tu intención y tu ejecución. Y es ahí donde entra en juego una de las virtudes más ignoradas, pero más cruciales, en la comunicación poderosa, la resiliencia. Porque comunicar con excelencia no significa que siempre te va a salir perfecto. No significa que vas a controlar todas las variables. No significa que todos van a entenderte a la primera, ni que vas a ser escuchado en cada sala que pises. Significa, más bien, que no te vas a romper cuando no te salga. Que vas a tener la fuerza interior para regresar, para corregir, para pedir disculpas si hace falta, para reformular, para insistir, para aprender. La resiliencia en la comunicación no es solo resistencia emocional. Es una mentalidad de evolución constante. Es un compromiso con el crecimiento, incluso cuando te duele la garganta por lo que no pudiste decir, por lo que se malinterpretó, por lo que quedó incompleto. No todos los escenarios serán ideales. No todas las personas estarán listas para escucharte. No todos los espacios serán seguros. Y si te permites definir tu estilo de comunicación únicamente por los resultados inmediatos, te vas a quebrar. Porque habrá días en los que das lo mejor de ti, y aún así, te ignoran. Días en los que hablas con el alma, y la otra persona se va. Días en los que expresas tu verdad más íntima, y la respuesta es una crítica. Y en esos días, tu ego va a querer callarse. Va a querer rendirse. Va a querer volver al silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque no quieres volver a sentir ese rechazo. Pero justo ahí, en esa línea fina entre retirarte y mantenerte, es donde se forjan los comunicadores reales. Aquellos que entienden que el impacto no se mide en likes, ni en aplausos, ni en métricas visibles. Se mide en la capacidad de seguir hablando con el corazón abierto, incluso cuando la última vez que lo hiciste terminó en silencio. Se mide en el compromiso con tu mensaje más allá de los resultados. Porque cuando comunicas desde un lugar profundo, no estás vendiendo un producto, estás ofreciendo tu identidad. Y ofrecer tu identidad es exponerte. Es arriesgarte. Es aceptar que a veces dolerá. Pero también es lo único que puede crear una conexión humana real. Mira la vida de personas como Nelson Mandela. Pasó años de su vida en prisión, silenciado por un sistema injusto. Y aún así, cuando salió, eligió comunicar. No desde la venganza, sino desde la reconciliación. No desde el resentimiento, sino desde la visión. No desde el odio, sino desde la firmeza digna de quien no dejó que el dolor le robara la voz. Eso es resiliencia comunicativa, no permitir que las heridas te conviertan en alguien mudo. No renunciar a hablar con verdad, incluso después de haber sido incomprendido. Y si Mandela pudo hacerlo después de 27 años de encierro, ¿qué excusa tienes tú para dejar que un mal día, una conversación difícil, un malentendido, te robe la fuerza de seguir expresándote? Resiliencia es entender que cada caída es parte del aprendizaje. Que cada conversación fallida te prepara para una mejor. Que cada vez que tartamudeas o te trabas o sientes que no dijiste lo suficiente, no es una derrota, es un entrenamiento. Y si tienes el coraje de volver a intentarlo, de volver a reformular, de volver a presentarte con autenticidad, estás desarrollando algo mucho más importante que carisma o elocuencia, estás desarrollando carácter. Porque en el fondo, la verdadera resiliencia no es solo emocional, es identitaria. Se trata de quien eliges ser cuando no te sale. Se trata de mantener tu integridad incluso cuando tu mensaje no recibe el eco que esperabas. Se trata de seguir practicando, de seguir estudiando, de seguir observándote con humildad, sin castigarte pero sin excusarte. Esa es la resiliencia que construye verdaderos comunicadores. No los que nacen con talento natural, sino los que se construyen, paso a paso, experiencia tras experiencia, error tras error, con la voluntad de convertirse en mejores, no por perfección, sino por compromiso. Y esto es importante,
La resiliencia también incluye la capacidad de procesar el feedback sin romperte. No todo el que te corrige lo hace para herirte. Pero si tu identidad está atada a que todo te salga perfecto, entonces cada crítica será un ataque, cada sugerencia será una amenaza. En cambio, si tienes una identidad resiliente, puedes escuchar lo que otros tienen que decir sin perderte. Puedes usarlo como combustible, no como veneno. Porque entiendes que lo que está en juego no es tu ego, es tu evolución. Y evolucionar no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Tener resiliencia comunicativa también significa aceptar que no puedes controlar cómo otros te perciben. Puedes hacer tu mejor esfuerzo. Puedes prepararte. Puedes ser claro, honesto, respetuoso, empático. Pero al final, cada persona escucha desde su historia, desde su dolor, desde sus creencias. Y no puedes forzar la comprensión. Solo puedes invitarla. Solo puedes sembrar. A veces recogerás frutos. A veces no. Pero tu trabajo es sembrar con integridad. Y para eso, necesitas una resiliencia tan profunda que no se agote con el rechazo, ni con la indiferencia, ni con el cansancio emocional de tener que explicar algo 1000 veces. Si estás en este camino de desarrollar una voz fuerte, clara, auténtica, necesitas prepararte para los días en que no va a fluir. Para los días en que no encuentres las palabras. Para los días en que tu mensaje se quiebre porque la emoción te supera. Y está bien. Porque no se trata de que siempre hables bien. Se trata de que nunca dejes de hablar desde la verdad. Y si puedes mantenerte firme incluso cuando tiemblas por dentro, entonces vas a construir una voz que otros no solo escuchen, sino en la que confíen. Porque la resiliencia también comunica. Comunica coraje. Comunica madurez. Comunica profundidad. Y esas cosas, aunque no suenen perfectas, se sienten. Así que no te castigues por los días malos. No te calles por miedo a equivocarte. No renuncies a expresarte solo porque ayer no salió como querías. Recoge lo aprendido. Aprende del error. Ajústalo. Y vuelve a hablar. Porque cada vez que lo haces, estás forjando una voz más fuerte. Una presencia más real. Una comunicación más humana. Y eso, en un mundo lleno de ruido, máscaras y apariencias, vale más que 1000 frases bonitas. Capítulo 11. Aprendizaje, la humildad del que nunca deja de afinar su voz. Uno de los errores más peligrosos que puede cometer una persona que empieza a desarrollar sus habilidades de comunicación es creer que ha llegado. Creer que por haber hecho una buena presentación, por haber dado un discurso efectivo, por haber tenido una conversación que salió bien o por recibir algunos elogios, ya ha alcanzado su techo. Pero la verdad es que la comunicación, como cualquier arte profundo, nunca se termina de dominar. Se mejora, se profundiza, se perfecciona, pero jamás se completa. Porque tú no eres el mismo todos los días. Las personas no son las mismas todos los días. Los contextos cambian. El lenguaje evoluciona. Las emociones mutan. Y lo que ayer funcionó, hoy puede no servir. Así que si de verdad quieres mantener tu poder comunicativo vivo, debes adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente. Una mentalidad en la que cada conversación, cada error, cada retroalimentación, cada silencio incómodo, cada gesto no leído, cada reacción inesperada, se convierte en materia prima para tu mejora. Aprender a comunicar no es un proceso lineal ni inmediato. Es un proceso en espiral. Subes, caes, aprendes, vuelves a subir, caes distinto, aprendes mejor. Es como afinar un instrumento que siempre está ligeramente fuera de tono, no porque esté roto, sino porque el entorno cambia, y tú cambias con él. Y el aprendizaje ocurre en los detalles. En esas pequeñas cosas que la mayoría ignora, pero que los grandes observan con obsesión. Cómo entras a una sala. Cómo saludas. Cuando decides intervenir. Cuando decides guardar silencio. ¿Cómo reaccionas cuando te interrumpen? ¿Qué haces cuando no sabes cómo seguir una idea? ¿Cómo manejas una crítica injusta? ¿Cómo respondes a una pregunta inesperada? Todo eso comunica. Todo eso se entrena. Todo eso se puede afinar. Y para eso necesitas algo que hoy parece escasear, humildad. Humildad para aceptar que aunque hables bien, siempre puedes hablar mejor.
Humildad para reconocer que tus palabras pueden ser poderosas, pero también pueden ser torpes, incluso dañinas, si no te detienes a revisar su impacto. Humildad para mirar hacia atrás sin juicio, pero con análisis. Para entender que nadie nace sabiendo escuchar con profundidad. Que nadie domina desde la primera vez. Que cada maestro de la comunicación fue, antes, un aprendiz que falló en conversaciones difíciles, que se sintió ignorado, que no supo qué decir en momentos clave, que se quedó con las palabras atrapadas entre la garganta y la conciencia. Esa humildad es la que te mantiene vivo. Te mantiene curioso. Te mantiene atento a los matices. Y si pierdes esa humildad, te vuelves ciego. Dejas de ver las señales. Dejas de escuchar de verdad. Te aferras a tus fórmulas y tus estilos, y lo que antes era eficaz se convierte en automático, en vacío, en predecible. Porque dejaste de aprender. Dejaste de cuestionarte. Dejaste de evolucionar. Y sin evolución, tu comunicación muere. Tal vez siga sonando, tal vez sigas hablando, pero ya no tiene filo, ya no tiene alma, ya no tiene impacto. ¿Sabes qué distingue a un verdadero comunicador de uno mediocre? El deseo constante de observarse sin piedad pero sin crueldad. El impulso genuino de revisarse no para culparse, sino para crecer. El hábito de preguntarse después de cada conversación importante, ¿qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no observé? ¿Qué sentí en el otro que no supe traducir? ¿Dónde perdí conexión? ¿En qué momento el otro desconectó de mí y por qué? Este tipo de preguntas no son para neurotizarte. Son para que te conviertas en alguien que vive con conciencia expresiva. Y eso, en un mundo dormido, es una forma de poder. Pero el aprendizaje no solo ocurre con la experiencia propia. Ocurre también cuando te expones a otros que ya dominan lo que tú estás intentando dominar. Lee discursos históricos. Escucha grandes entrevistas. Analiza conferencias memorables. Pero no solo consumas. Estudia. Desmenuza. Observa la cadencia, la estructura, la forma en que un buen comunicador toma una idea abstracta y la convierte en una imagen clara. Mira cómo respira. Cómo articula. Cómo adapta su energía. Cómo responde cuando lo interrumpen. Cómo sostiene la tensión sin perderse. Aprende de los mejores no para copiarlos, sino para inspirarte, para descubrir posibilidades que aún no exploraste, para ampliar tu rango expresivo. El aprendizaje también implica incomodarte. Salir de tus zonas de facilidad. Hablar con personas que piensan distinto. Enfrentarte a públicos difíciles. Practicar en entornos hostiles. Forzarte a explicar ideas complejas a niños o a personas que no comparten tu marco de referencia. Porque cuanto más te expongas a la dificultad, más rápido crecerás. El problema es que muchos solo quieren hablar en escenarios seguros, con personas que los aplaudan, con temas que dominan. Pero ese terreno cómodo no forma comunicadores. Forma repetidores. Y los repetidores, en tiempos de crisis, colapsan. Tú necesitas aprender como si tu voz importara de verdad. Porque importa. Importa lo que dices. Importa cómo lo dices. Importa a quién se lo dices. Y cada conversación es una oportunidad de practicar, de pulir, de elevar. Pero solo si te posicionas como un aprendiz eterno. Como alguien que no necesita parecer perfecto, sino que se compromete a mejorar sin descanso. La excelencia no viene de la perfección. Viene de la práctica inteligente, de la autoevaluación honesta, del deseo profundo de afilar tu mensaje con cada experiencia vivida. Así que grábate esto, nunca llegas. Siempre estás llegando. Y ese viaje, ese movimiento constante hacia una voz más clara, más humana, más consciente, es lo que hace de este camino algo digno de ser recorrido. Porque no se trata solo de hablar mejor. Se trata de convertirte en una versión de ti que pueda sostener sus palabras con el alma, con el cuerpo, con la historia. Y eso, solo lo logra el que aprende, siempre. Capítulo 12. Presencia, la voz que no necesita ser alta para ser eterna. Después de hablar de mentalidad, de claridad, de visión, de propósito, de disciplina, de acción, de gratitud, de adaptabilidad, de resiliencia y de aprendizaje, llegamos a la última frontera de la comunicación verdadera, la más difícil de explicar, la más imposible de fingir,
la que no se encuentra en manuales ni se enseña en escuelas, pero que define por completo el impacto real de cualquier palabra que salga de tu boca, la presencia. Porque puedes tener la mejor estructura, puedes preparar tu mensaje con precisión, puedes ensayar cada pausa, cada inflexión, cada frase, pero si no estás presente cuando hablas, si tu atención está dividida, si tu mente está atrapada en lo que viene después, si tu emoción está ausente del momento, entonces lo que digas se sentirá mecánico, distante, superficial. Y en un mundo saturado de mensajes automatizados, de voces que suenan pero no tocan, la presencia es una anomalía. Una bendita anomalía. Es ese instante en el que alguien habla y todo el entorno se detiene. No porque hable más fuerte. No porque diga algo grandioso. Sino porque está completamente ahí. Con su cuerpo, con su energía, con su alma. La presencia no es espectáculo. Es conexión radical con el momento. Es mirar a los ojos sin necesidad de escanear tu celular. Es escuchar sin preparar mentalmente tu respuesta. Es respirar con la otra persona sin prisa, sin querer controlar el ritmo. Es estar tan enfocado, tan vacío de distracción, tan lleno de intención pura, que tus palabras no necesitan adornos para ser sentidas. Porque se perciben como reales. Como vivas. Como necesarias. Y eso es lo que más escasea hoy. Personas que hablen desde una mente y un cuerpo unificados. Personas que, aunque digan algo simple, lo digan con tal atención, con tal profundidad, que esa frase se te quede grabada por años. Porque no fue dicha para cumplir. Fue dicha desde un lugar interno tan honesto que el lenguaje, por muy limitado que sea, se convirtió en algo eterno. Y esa eternidad no está en las palabras. Está en la presencia con la que se dijeron. La presencia es lo que convierte una conversación trivial en un acto sagrado. Es lo que diferencia al que repite conceptos del que encarna su mensaje. Es lo que transforma un consejo común en una brújula para alguien perdido. Porque cuando estás presente, estás disponible. Estás despierto. Estás sintiendo al otro, no solo hablándole. Y eso, aunque parezca invisible, es profundamente magnético. Porque en un mundo donde nadie escucha de verdad, encontrarse con alguien que sí está ahí es tan raro que se vuelve inolvidable. Y tú, si has llegado hasta aquí, no estás buscando comunicar mejor para sonar más bonito. No estás buscando frases prefabricadas para caer bien. Estás buscando algo más profundo, comunicar con verdad. Y la verdad necesita presencia. Porque sin presencia, incluso la verdad más noble se diluye. Y con presencia, incluso la frase más simple puede ser revolucionaria. ¿Recuerdas a esa persona que alguna vez te habló con tanta sinceridad, con tanta atención, que te sentiste visto, escuchado, comprendido, incluso sin palabras complejas? Eso fue presencia. No fue retórica. No fue técnica. Fue alguien que, por un momento, dejó todo lo demás fuera. Dejó de pensar en sí mismo. Dejó de controlar. Se ofreció como canal. Y tú lo sentiste. Porque la presencia se siente. Traspasa. Atraviesa. Y permanece. Por eso, si quieres mejorar tu comunicación hasta el nivel más alto, hasta ese nivel en el que ya no solo informas o convences, sino que tocas, sanas, liberas, entonces tu trabajo no es solo pensar mejor ni hablar mejor, es ser más presente. Más consciente. Más despierto. Más humano. Practicar presencia significa entrenar tu atención. Significa vaciarte del ruido mental antes de hablar. Significa cerrar los ciclos internos que te distraen para poder entregarte al momento. Significa recordar que cada conversación es irrepetible. Que cada persona que tienes delante está atravesando un universo emocional que no puedes ver, pero sí sentir, si estás disponible para sentirlo. La presencia también se siente en el cuerpo. No es solo mental. Se manifiesta en cómo respiras, en cómo te sientas, en cómo ocupas el espacio. La gente no escucha solo tus palabras. Escucha tu vibración. Escucha tu energía. Escucha tu tensión. Y si tu cuerpo está tenso, acelerado, disperso, aunque digas todo lo correcto, habrá algo que no termina de resonar. Pero si tu cuerpo está enraizado, si estás relajado, si estás centrado, entonces incluso en el silencio, transmites confianza. Autoridad.
calma, claridad. Y aquí está el secreto que la mayoría nunca descubre: cuanto más presente estás, menos necesitas decir. Porque tu presencia ya habla por ti. Porque tu mirada ya comunica. Porque tu energía ya sostiene. Y ahí es donde tu comunicación se vuelve arte. Se vuelve medicina. Se vuelve fuerza. Así que, si llegaste hasta aquí, si atravesaste cada capítulo, si has reflexionado, si te has enfrentado a tus propias limitaciones, si has recordado tus errores, si te has emocionado con las posibilidades, si te has comprometido a mejorar, ahora tienes una responsabilidad. No solo la de hablar mejor. No solo la de pensar con más claridad. No solo la de actuar con coherencia. Tienes la responsabilidad de estar presente cuando hablas. De honrar cada conversación como si fuera la última. De ofrecer tu atención como el regalo más valioso que tienes. De convertir cada palabra en una extensión de tu conciencia despierta. Porque el mundo no necesita más ruido. El mundo no necesita más discursos. El mundo no necesita más personas que repiten lo que otros ya dijeron. El mundo necesita presencia real. Necesita voces vivas. Necesita seres humanos que se atrevan a hablar con todo el peso de su historia, con toda la verdad de su vulnerabilidad, con toda la fuerza de su visión, con toda la humildad de su aprendizaje, con toda la luz de su gratitud y con toda la integridad de su propósito. Y si tú eliges ser esa voz, esa anomalía luminosa en medio del ruido, entonces no solo vas a mejorar tu comunicación. Vas a elevar tu existencia. Porque ya no hablarás solo para ser escuchado. Hablarás para despertar. Para alinear. Para liberar. Para dejar huella. Para sembrar algo que seguirá creciendo mucho después de que tu voz se apague. Esa es la meta. Y ahora sabes cómo alcanzarla.